La voz de Ramón retumbaba por el pasillo mientras pasaba por delante de la sala de juntas. La innovación viene de la juventud, decía, con el pecho henchido y un tono grandilocuente, como si estuviera vendiendo una charla TED a una sala llena de aduladores. No me detuve. Ya lo había oído todo antes. De hecho, lo oí en nuestra boda, cuando brindó por mi marido por haber elegido bien y luego por mí por mantener el catering a raya. Eso fue hace 3 años. 3 años de jornadas de 14 horas, de conectarme los fines de semana y de mantener a flote este circo de empresa familiar a base de buenas relaciones con proveedores y cafeína pura. Y ni siquiera era mi familia. No es verdad. Yo solo era la nuera, lo que en el reino de Ramón significaba ser una becaria sin sueldo con mejor fondo de armario. ¿Queréis la verdad? El nepotismo no me ayudó. Me enterró. A Ramón le gustaba la imagen de mantenerme en el nivel más bajo para poder jugar al rey noble, repartiendo oportunidades a los de fuera mientras mantenía a los de su casa controlados. Lo llamaba justicia. Yo lo llamaba humillación con un plan de pensiones. Yo construí toda la cadena logística. Negocié la exclusividad con proveedores que llevaban una década sin devolverle las llamadas a Ramón. Convertí un departamento que funcionaba con hojas de cálculo de Google y los dedos cruzados en una maquinaria funcional con un crecimiento del 22% en los beneficios año tras año. Nadie aplaudió. Joder, creo que la mitad de ellos todavía pensaban que me llamaba Laura. La única vez que vi mi nombre en un comunicado interno fue en una circular sobre la política de viajes, porque había cancelado el viaje de un vicepresidente a La Rioja cuando intentó pasar como gasto un masaje en pareja en un spa de lujo. Ese mismo vicepresidente me preguntó una vez si era la ayudante de la recepcionista. Dirijo 5 departamentos, Goyo. Pero claro, te traeré tu café con leche si eso te ayuda a dormir por la noche. Ah, y no olvidemos la gran propuesta que conseguí el trimestre pasado. 48 páginas de estrategia, 7 meses de llamadas preparatorias y el lanzamiento de un panel de control personalizado. El cliente le envió a Ramón una cesta de regalo dirigida a mí. Se comió los bombones y me reenvió una foto borrosa de la tarjeta con un emoji de pulgar hacia arriba. Aún así, me quedé porque una parte de mí creía que tal vez, solo tal vez, el trabajo duro eclipsaría los lazos de sangre, que tal vez ser mejor acabaría importando más que haber nacido en las conversaciones de sobremesa adecuadas. Estúpido, lo sé. Y si alguna vez has estado en un trabajo en el que sabes que eres la columna vertebral, pero nadie parece darse cuenta hasta que te da una hernia discal, entenderás por qué empecé a guardar los recibos. No solo facturas literales. Recibos, correos electrónicos, contratos, cláusulas de renovación, registros de acceso. Empecé a guardarlo todo con la gracia paranoica de una mujer que ha visto a demasiados niños pijos llamados Borja ser ascendidos por acordarse de ponerse zapatos en una videollamada. Así fue como acabé mirando fijamente una cláusula en particular que yo misma había redactado el año fiscal anterior, enterrada en un dossier de renovación de un proveedor clave. Unas pocas líneas de jerga legal que había negociado directamente y que me otorgaban personalmente el estatus de enlace exclusivo para la gestión de proveedores hasta el 4º trimestre. Recuerdo a la abogada parpadeando cuando insistí en que se incluyera. ¿Por qué?, preguntó. ¿No es un poco inusual? Yo solo sonreí y dije, a veces no sabes que te están borrando hasta que necesitan tu letra. Ah, y ya que estáis aquí, antes de que nos metamos más a fondo en este lío, si historias como esta os tocan la fibra sensible en vuestra oficina, dadle al botón de suscribir y pulsad el me gusta. Es la terapia más barata que encontraréis, y de verdad ayuda al equipo a seguir contando estas historias. Muy bien, sigamos. Así que ahí estaba yo, 3 años después, con un pie siempre listo para pivotar, y todavía esperando que Ramón dijera, aunque fuera una vez, buen trabajo. Lo que obtuve en su lugar fue una reunión general con croissants de catering y un becario sonriente llamado Íñigo. Pero ya llegaremos a eso. Primero, dejadme que os hable de la comida en el club de golf, porque ahí fue donde se encendió la mecha. Ramón había estado especialmente alegre esa semana. No paraba de silbar desafinadamente una canción de Sinatra y de pasearse por la oficina como Papá Noel con una crisis de los 40. Mi marido, bendito sea su dulce e inconsciente corazón, mencionó durante la cena que su padre se había reunido con su viejo amigo de golf, Miguel, y el hijo de Miguel, que acababa de licenciarse en marketing y podría entrar como becario. Becario, repetí. Sí, solo por un trimestre, quizá. Papá dice que parece espabilado. ¿Qué puede tener potencial? Genial, dije, cortando mi solomillo como si me hubiera ofendido personalmente. Una semana después, apareció Íñigo. Dientes demasiado blancos, apretón de manos demasiado firme, zapatos de vestir que parecían sacados de un maniquí. Todo el mundo se desvivió por darle la bienvenida. Ramón le hizo una visita guiada personalmente. Yo llevaba allí 3 años y todavía no tenía plaza de aparcamiento. El escritorio de Íñigo estaba a 2 puestos del mío. Tenía 2 monitores y un sitio junto a la ventana. Yo seguía trabajando con el portátil que me había comprado de mi bolsillo. Al tercer día, me preguntó cómo acceder a la unidad de proyectos. Se lo pediré a sistemas para que te den de alta, le dije con una sonrisa.
Y un consejo, querrás leerte las cláusulas de exclusividad de proveedores, sobre todo la de Eje Norte. Es más complicada de lo que parece. Él parpadeó. ¿Eje Norte? Me di un golpecito en la sien. La gestión de proveedores vive aquí arriba. Lo que no dije fue, y nunca la encontrarás a menos que sepas dónde enterré los cadáveres. Y no había hecho más que empezar. 2 semanas después del milagroso descenso de Íñigo desde el Olimpo del Golf a nuestro purgatorio de oficina diáfana, empezó el rumor. Comenzó como todas las ideas peligrosas, susurros escuchados junto a la fotocopiadora y un responder a todos, accidental de la asistente del director financiero. Una nueva iniciativa. Grande, del tipo que duplicaría nuestros ingresos. Algo que ver con optimizar la logística para clientes de gran volumen usando un sistema propietario que, de hecho, yo llevaba meses esbozando en mi tiempo libre. Ya sabéis, entre arreglar facturas, apagar fuegos con proveedores y descubrir que un tal Travis había intentado pasar una cena de 400 euros como actividad de equipo. Pero esto era diferente. No era solo otro ajuste trimestral o una reorganización del presupuesto. Este era el proyecto. El tipo de proyecto que podías grapar a tu currículum y dejar que gritara por ti en negrita: yo construí esto. Naturalmente, yo había estado sentando las bases de este monstruo desde antes de que Íñigo supiera cómo enviar una invitación de calendario. Mi equipo ya había prototipado un módulo logístico que reducía los plazos de entrega en un 18%. Estábamos listos. Joder, éramos el único departamento que funcionaba por debajo del presupuesto. Entonces, una noche, mientras calentaba las sobras en el microondas y trataba de decidir si una copa de verdejo contaba como autocuidado, mi marido entró en la cocina, sonriendo como si acabara de resolver el conflicto de Oriente Medio. Papá está hablando de esa expansión logística, dijo, metiéndose una cucharada de lasaña en la boca. Está súper impresionado. Me ha dicho que prácticamente has construido toda la base. Dijo que te lo dará a ti. No respondí. Solo sorbí mi vino y sonreí como una mujer que ya ha oído ese cuento antes y sabe cómo acaba. Alerta de spoiler, la princesa no se queda con el castillo. La ignoran para dárselo al escudero que una vez arregló la puerta del puente levadizo y lo llamó innovación. No pongas esa cara, dijo mi marido. Lo dice en serio. Claro, murmuré. Justo después de que deje de llamar a mi departamento, la pequeña locomotora que pudo. Y sin embargo, no pude evitarlo. En algún lugar del desván polvoriento de mi cerebro, la esperanza parpadeó como una estúpida vela. ¿Y si esta vez el mérito ganaba? ¿Y si todas las noches en vela, las autopsias de hojas de cálculo, la calma que había fingido frente a los clientes mientras buscaba en Google cómo reparar archivos zip corruptos, y si finalmente iba a dar sus frutos? A la mañana siguiente, llegué temprano, antes que el personal de limpieza. Limpié mi bandeja de entrada como si me preparara para el día del juicio final. Le envié algunos informes a Ramón con gráficos limpios y puntos concisos. Todo al grano, nada de paja. Su respuesta, un emoji de pulgar hacia arriba. Me dije a mí misma que eso era bueno. Hasta que lo vi más tarde ese día en la cafetería de enfrente, compartiendo un bocadillo de salmón con Miguel, el del golf, y con el hijo de Miguel, Íñigo, que sonreía como si acabara de ser nombrado caballero con un cuchillo de untar. No me vieron. Los observé desde la acera, con el café con hielo sudando en mi mano, fingiendo que no estaba tramando 3 estrategias de salida diferentes y una cuarta en la que simplemente fingía una convulsión y escapaba por las placas del techo. Íñigo asentía mientras Ramón gesticulaba con las manos, como si estuviera explicando un gran plan visionario. Mi plan, sin duda, mientras Íñigo asentía como si no siguiera buscando en Google que era un acuerdo de nivel de servicio con un proveedor. De vuelta en la oficina, Íñigo tenía una nota adhesiva en su monitor que decía, llamar al tío de Eje Norte. Preguntar cláusula. La miré fijamente durante 10 segundos antes de meterme en el baño a gritar en silencio contra una toalla de papel. Aún así, nadie había dicho nada oficial, así que seguí adelante. Seguí impulsando el cronograma, programé algunas reuniones de equipo, redacté un nuevo modelo de compromiso con proveedores y lo titulé, Fase 1, acelerada. Incluso guardé una copia en una carpeta privada llamada, por si la cagan. Esa noche, Ramón envió un correo electrónico a toda la empresa. Asunto, emocionante expansión a la vista. El cuerpo del correo era la típica ensalada de palabras corporativas, sinergias, compromiso del cliente, optimización, alianzas estratégicas. Pero yo leí entre líneas. Se avecinaba un gran proyecto, y todo el mundo sabía que yo había construido sus cimientos. Mi equipo empezó a zumbar, a darme palmaditas en la espalda, diciendo cosas como, este es tu bebé, qué ganas de verte al mando de esto. Yo sonreía, asentía, me reía con ellos. Pero esa vela, la del desván, parpadeó. Porque ya había visto a Ramón jugar a este juego antes, y había visto a suficientes becarios con sonrisas bonitas y padres famosos recibir las llaves de imperios que no habían construido. Aún así, no destapé la caja de los truenos todavía. Necesitaba ver si de verdad lo haría. Alerta de spoiler, lo hizo. Y con confeti. Trajeron croissants.
Así supe que la cosa iba mal. Ramón solo pagaba el catering cuando quería suavizar un golpe o endulzar una traición. La última vez que hubo bollería en la sala de reuniones, la mitad del equipo de control de calidad fue absorbido por marketing, y su jefe se enteró por una invitación de calendario. Así que, cuando entré y vi las bandejas relucientes de carbohidratos y brochetas de fruta, casi me doy la vuelta. Pero no lo hice, porque tenía un asiento en primera fila para la función que estaba a punto de empezar, y algo me decía que iba a ser un clásico. Entramos todos, jefes de departamento, líderes de proyecto, becarios, sí, en plural, porque al parecer la sangre nueva era el nuevo indicador clave de rendimiento. Tomé mi asiento habitual en el lado izquierdo, a mitad de la mesa. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Invisibilidad estratégica perfeccionada a lo largo de 3 años. Ramón entró el último, como siempre, como un personaje de comedia entrando después de las risas enlatadas. Excepto que esta vez venía con Íñigo. Íñigo, con una americana que todavía tenía la etiqueta de la marca cosida en la manga, llevaba un portátil como si pudiera morderle. Noté el temblor en su pierna izquierda, el exceso de colonia, la forma en que movía los labios mientras Ramón comenzaba su monólogo de apertura. Equipo, empezó Ramón con esa sinceridad condescendiente que reservaba para los becarios y para mí. Como todos sabéis, nos embarcamos en una nueva y emocionante fase de crecimiento. Ya lo odiaba. Pulsó un botón. Apareció la primera diapositiva, Proyecto Eleva, un futuro estratégico. Estaba en Comic Sans. La miré fijamente, parpadeé. Seguramente era una broma. Hemos estado observando las tendencias, analizando las métricas, dijo, ignorando por completo el informe de análisis de 5 meses que yo había compilado y que él había aprobado. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos abordar esta iniciativa con ojos nuevos. Hizo una pausa para crear efecto. Y es por eso que estoy encantado de anunciar que Íñigo liderará el proyecto Eleva como nuestro director interino de innovación estratégica. Silencio. Ya sabéis, ese tipo de silencio que ni siquiera parece silencio. Es un vacío, un agujero negro que absorbe el ruido y la lógica. Un pozo en la sala donde el sentido común de todos va a morir. Era como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio de la realidad. Algunas personas se removieron incómodas. Un tipo tosió, pero sonó como, ¿qué coño? Y luego se convirtió en un carraspeo. Hasta la rejilla de ventilación parecía confundida. Ramón sonrió radiante. Íñigo se levantó torpemente. Sí, es un gran honor. Tengo muchas ganas de aprender. Quiero decir, de liderar. Yo sonreí. Y aplaudí. Solo 3 aplausos suaves y educados, como una maestra de primaria aplaudiendo a un niño por no comerse el pegamento. Todos los demás siguieron, sin saber si celebrar o buscar cámaras ocultas. No dije una palabra. Ramón ni siquiera me miró. Mi nombre no fue mencionado. Ni un gesto de cortesía, ni un solo reconocimiento de que yo había construido cada maldito cimiento sobre el que se asentaba este proyecto. Que había escrito los marcos de trabajo con los proveedores, organizado los planes de transición de clientes y optimizado todo el sistema interno. No. Todo lo que importaba ahora era Íñigo, el becario cuyo perfil de LinkedIn enumeraba, trabajo en equipo en sus habilidades y tenía una cita del logo de Wall Street en su sección, acerca de. Después de la reunión, no salí furiosa. No lloré en el baño. Simplemente me dejé llevar. Volví a mi escritorio, abrí mi correo, marqué algunos mensajes, y luego fui al armario de material a por un cuaderno nuevo. Porque si el juego estaba cambiando, yo necesitaba un nuevo libro de jugadas. Íñigo me encontró 2 horas más tarde, nervioso, sudoroso, sosteniendo una copia impresa de un acuerdo con un proveedor que yo había redactado 6 meses atrás. Oye, Elena, dijo, señalando el papel. ¿Tienes el documento original de esto? Lo de la exclusividad de Eje Norte. No entiendo del todo el lenguaje de la renovación. Lo miré fijamente durante un largo instante, lo suficiente como para que empezara a ponerse nervioso. Luego sonreí, como una mujer que mira al abismo y finalmente ve formas. Ese ya no es mi trabajo, dije. Y me marché. Porque no lo era. No por mucho tiempo. El despacho de Ramón siempre olía a dinero viejo y a malas decisiones. Escritorio de caoba, silla de cuero que probablemente costó más que mi primer coche. Una foto enmarcada de él jugando al golf, dándole la mano a algún ejecutivo sudoroso que una vez intentó venderle una suscripción de café multinivel. El hombre tenía gusto, claro, si consideras el estilo de diseño, chic de abogado de divorcios. Llamé una vez y entré sin esperar. Estaba al teléfono, fingiendo estar ocupado, hojeando un archivo de impresiones como si significaran algo. Me quedé allí, sonriendo, sosteniendo el sobre. Me hizo un gesto con un dedo para que entrara, sin dejar de hablar. Sí, lo retomaremos en el documento de incorporación, ajá. Hablamos la semana que viene. Íñigo se encargará del traspaso de proveedores. Sí, una perspectiva fresca. Me encanta. Se encargará. Madre mía. Colgó y finalmente me miró, la máscara deslizándose hacia su versión de calidez paternal. Elena,
Qué gran día, ¿eh? Tiempos emocionantes. Espero que estés lista para apoyar a Íñigo mientras arrancamos. Apoyar a Íñigo. Como si yo fuera su doula emocional no remunerada. Como si no hubiera construido ya la cosa que Íñigo estaba a punto de estrellar contra un muro. Sonreí. Solo quería darte las gracias, dije, tranquila como un pepino en un congelador. Parpadeó. Oh, por la oportunidad. Por la experiencia. Por mostrarme exactamente cuál es mi lugar. Y dejé el sobre suavemente sobre el escritorio, frente a él. Blanco, limpio, nítido, sin dramas. Su rostro hizo algo. Entrecerró los ojos, sus labios se separaron como si no pudiera procesar el hecho de que alguien se atreviera a rechazarle. Abrió la solapa y sacó la única hoja de papel que había dentro. Una sola frase. Yo, Elena Ferrer, presento mi dimisión, con efecto en 2 semanas a partir de hoy. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo, como un pez descubriendo la angustia existencial. «Estás de broma, ¿verdad?», no dije, con el mismo tono educado que usaba para explicar a los becarios cómo funcionaban las carpetas de Outlook. Terminaré todo limpiamente. Sin rencores, se reclinó, pareciendo de repente más pequeño en ese trono descomunal. ¿Es por el proyecto? Incliné la cabeza. Tú tomaste tu decisión. Yo estoy tomando la mía. Volvió a parpadear. Vamos, Elena. Seamos adultos. Te lo estás tomando como algo personal. Tú lo hiciste personal en el segundo en que decidiste que yo era más útil siendo invisible. No tuvo nada que decir. Se quedó mirando el papel como si pudiera empezar a bailar y decirle cómo arreglarlo. Me di la vuelta para irme. Me detuve en la puerta. Transferiré el acceso a los archivos necesarios. Algunos pueden tardar un tiempo. Autorización legal y todo eso. Entrecerró los ojos. ¿Autorización legal? Sonreí más ampliamente. Algunos de nuestros contratos son delicados. Querrás que el departamento legal se involucre. Especialmente en las renovaciones de exclusividad. Me fui antes de que pudiera preguntar a qué me refería. Antes de que pudiera ver la copia oculta que acababa de enviar desde mi móvil a legal@sociosegenorte. Con el asunto, según cláusula 9, notificación de salida de enlace contractual. Volví a mi escritorio. Hice las cajas lentamente. Sin grandes anuncios. Sin correos de despedida. Solo un cierre silencioso y metódico. Cada carpeta archivada, cada nota de traspaso meticulosamente redactada. Cada archivo guardado en el directorio correcto, excepto unos pocos que dejé intencionadamente en blanco. Marcadores de posición con nombres como cronograma, 4 final. Docs Kies, solo para ver quién se daría cuenta. A las 3 de la tarde, la noticia se había filtrado. A las 5, la gente susurraba en la sala de descanso. A las 6, Íñigo intentó entrar en el panel de control de proveedores y se encontró con una ventana emergente de acceso restringido. Esa noche, mientras cenábamos comida para llevar, mi marido dijo: «Así que, ¿de verdad has dimitido?». Asentí. Sí, masticó lentamente. Vaya. Quiero decir, papá se va a volver loco. Ya lo ha hecho. ¿Estás bien? Lo pensé. Había pasado 3 años machacándome hasta convertirme en algo irreconocible, esperando que alguien validara mi valía. Había sido callada, educada, estratégica. La buena soldado, y ahora me sentía libre. Creo que sí, dije. A la mañana siguiente, encargué tarjetas de visita para mí. S.L.U. Y me envié un correo más a mí misma. Asunto, por si vienen arrastrándose. Archivo adjunto, una carpeta llamada, palancas, proveedores, leer primero. Por si acaso. 2 semanas. Eso es lo que tardaron los engranajes en empezar a chirriar. No un choque dramático, no un final de fuegos artificiales. Solo el lento y doloroso crujido de una máquina que se da cuenta de que uno de sus tornillos más esenciales ha desaparecido. Empezó con un mensaje de Slack. No a mí, por supuesto. Yo ya no estaba allí, pero un antiguo compañero me reenvió la captura de pantalla. Oye, ¿alguien tiene el contacto de Eje Norte? Nos estamos dando contra un muro en compras. Ese muro, era yo. Verás, cuando negocié el acuerdo con Eje Norte, había insistido en un único punto de enlace para todo el suministro de componentes. No solo porque me guste el control, aunque, seamos sinceros, me gusta, sino porque sabía que su vicepresidenta de operaciones, Carmen, odiaba la comunicación fragmentada. Una sola voz, un solo hilo. Ese era el trato. Y en la cláusula 7.2, enterrada entre la jerga de indemnización estándar y el lenguaje de fuerza mayor, se establecía claramente: enlace autorizado, E. Ferrer. La transferencia del rol de enlace requiere una notificación de 30 días y la aprobación por escrito del Departamento Legal de Eje Norte. ¿Adivináis quién no recibió esa notificación? Íñigo. El pedido fue rechazado. No se enviaron piezas, no hubo actualizaciones.
Solo un educado y profesional, según los términos del contrato, no podemos procesar solicitudes de personal no autorizado, de parte de la asistente de Carmen. Pánico generalizado. Al parecer, Íñigo empezó a llamar a todo el que pudo encontrar en LinkedIn que tuviera proveedor en su cargo. Nadie respondió. La semana siguiente, otro proveedor, Fulcrum Dynamics, señaló una cláusula de entrega. Resulta que su contrato incluía una exención de penalización por plazos que solo se aplicaba mientras yo supervisara la implementación. Sin mí, las penalizaciones se reactivaron. Y con fuerza, de repente, los números dejaron de cuadrar. Los presupuestos se dispararon. Los plazos se retrasaron. El proyecto mágico con sueños en Comic Sans empezó a sangrar dinero antes incluso de lanzarse. No me regodé. No en voz alta. Pero cuando recibí un mensaje de LinkedIn de mi antiguo asistente que decía, ¿te llevaste todo el castillo de naipes o solo el piso de arriba? Si me permití un sorbo presumido de mi carísimo café con leche de avena. Curiosidad distante. Eso es lo que sentía. Como ver un reality show en el que ya sabes quién va a engañar a quién. Simplemente no sabes cuándo ni cómo de sucio será. Luego vino la llamada. No a mí, de nuevo, pero alguien filtró la transcripción de Zoom. Una reunión de seguimiento con un proveedor, algo estándar. Solo que Íñigo dirigía la llamada, y el representante del cliente preguntó por el traspaso de licencias para la arquitectura de propiedad intelectual de la fase 2. Íñigo, bendito sea, dijo, no creo que seamos dueños de eso. Creo que está en los archivos que tenía Elena, pero ya lo resolveremos más tarde. Se pudo oír el silencio. Un segundo. Luego, el proveedor respondió con calma, ¿así que está diciendo que la propiedad intelectual sobre la que estáis construyendo no está completamente transferida? Íñigo se rió. Bueno, quiero decir, está todo en el sistema, creo. No, otro segundo. Y alguien abandonó la llamada. Ese fue el punto de inflexión. El momento en que la ilusión restante se hizo añicos. Cuando todos se dieron cuenta de que Íñigo no solo no estaba cualificado, sino que era un exceso de confianza con una peligrosa falta de información. Mi teléfono vibró más tarde ese día. Número desconocido. No contesté. Luego volvió a vibrar. Mismo número. Lo dejé saltar al buzón de voz. Más tarde, lo escuché. Era una de las jefas de Proyecto Junior, susurrando como si estuviera en un confesionario. Oye, solo quería decirte que esto es un caos. Sé que te has ido, pero, Dios, Elena, se están desmoronando. Ramón culpa a los proveedores. Íñigo culpa a Legal. Legal culpa a Compras. Es como el juego de las sillas, pero en llamas, pensé que querrías saberlo. Sonreí. No una gran sonrisa, solo lo suficiente para sentirla en los pómulos. Cerré el buzón de voz y abrí un documento titulado, Borrador, Contrato, Consultoría, BU3. Ajusté la tarifa, luego me recliné en mi silla y observé el humo metafórico que se elevaba de una empresa que nunca pensó que yo importaba, hasta que ya no estuve allí para limpiar su desastre. Ramón nunca me llamó. Ni cuando mi madre estuvo en el hospital, ni cuando mi equipo pasó toda la noche en vela para salvar un contrato de 1.000.000 de euros que él casi hunde. Ni siquiera cuando me casé con su hijo, su único hijo, y me convertí en la nuera que utilizaba como arma en las reuniones del consejo, como una especie de esposa trofeo pasivo-agresiva con acceso a hojas de cálculo. Así que, cuando su nombre iluminó mi pantalla un martes por la tarde, no contesté. Dejé que sonara mientras me servía una taza de té. No café. Té, porque eso es lo que bebes cuando ya no vives en modo de lucha o huida. Sonó de nuevo 20 minutos más tarde. Y una vez más. Al cuarto intento, descolgué con el mismo tono que uso para los comerciales que ofrecen una herramienta de migración de CRM única en la vida. Hola, Ramón. Elena, su voz era azúcar bañado en aceite de motor. ¿Cómo estás? Dejé que el silencio hiciera el trabajo pesado. Carraspeó. He querido llamarte. Solo para saber de ti. Y ver cómo van las cosas. Miré a mi alrededor, en el espacio de coworking que había alquilado la semana pasada. Ventanas luminosas, tranquilo, olía a eucalipto y tinta de impresora. Un cuartel general pagado por adelantado durante 6 meses por Eje Norte como parte de un contrato de estrategia de proveedores. No es que fuera a presumir de ello. Todavía. Estoy bien, dije, sonriendo levemente a la pared de cristal que me separaba de un equipo de diseño que trabajaba en un logo que involucraba un ganso y un rayo. Eso es genial. Realmente genial. Escucha, no te haré perder el tiempo. Siempre me hacía perder el tiempo. Hemos tenido algunos contratiempos con el EVA. Cosas menores, por supuesto, dolores de crecimiento, pero me hizo pensar. Quizás podríamos traerte de vuelta. Solo temporalmente, para ayudar a suavizar algunas cosas. Por el bien de la empresa. Ahí estaba. La bandera blanca doblada cuidadosamente en un tono de cachemira. Ahora soy consultora a tiempo completo, dije con ligereza. Claro, claro.
Pero pensábamos más bien en un contrato a corto plazo, solo para superar esta fase. No me reí, pero mi té casi lo hace. Lo consideraría, repliqué. Dependiendo de los términos. Una pausa. Bueno, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de paquete tienes en mente? Abrí una nueva pestaña. Escribí una cifra, tripliqué mi antiguo salario, añadí una cláusula de asesoramiento para la protección de proveedores y una tarifa de retención mensual con un mínimo de 90 días. Te enviaré una propuesta, dije. Será clara. Otra pausa. Una risa nerviosa. ¿Has encontrado tu voz, eh? Siempre la tuve, Ramón. Simplemente hablabas por encima de ella. Se rió entre dientes, pero sonó hueco. Como si estuviera en un pasillo que acababa de perder todas sus puertas. Esperaré el correo. Hazlo. Colgamos. Miré el teléfono por un momento, luego volví a mis notas. Tenía 3 llamadas programadas ese día. Una con una startup de logística que buscaba robar la estrategia central de distribución de Ramón, la que yo escribí. Otra con un antiguo cliente que quería trasladar su contrato fuera de la empresa. Y una tercera con Fulcrum Dynamics para finalizar un paquete de consultoría que me habían ofrecido el día después de mi marcha. La gente se estaba dando cuenta. La gente recordaba. No los fuegos artificiales ni los apretones de manos, sino los resultados. Los correos respondidos a las 2 de la mañana, los envíos salvados, los seguimientos educados pero implacables que convertían un quizás en un sí. El becario, según se decía, había empezado a reenviar todas las solicitudes de proveedores a compras con, por favor, asesorar, en el asunto. Había programado un almuerzo de brainstorming con marketing para renombrar la confusión. Su nuevo apodo en la oficina era Capitán PowerPoint. Ramón no mencionó a Íñigo en la llamada. No tuvo que hacerlo. Más tarde ese día, envié por correo electrónico el contrato de retención. Vi cómo la confirmación de lectura saltaba menos de 5 minutos después de pulsar enviar, no respondió de inmediato. Pero a la mañana siguiente, recibí una transferencia bancaria y un correo de una sola línea. Considéranos tus clients. Lo imprimí, lo pegué en la pared sobre mi escritorio en el coworking y lo titulé, mi disculpa favorita. Ramón siempre pensó que los clientes eran leales a la marca. Que el logo en el membrete era lo que mantenía vivos los acuerdos, no las personas detrás del telón que se aseguraban de que las ruedas no se salieran y los contratos no entraran en combustión espontánea a las 23:59 de un día festivo. Estaba equivocado. Comenzó con un correo electrónico que me reenvió un amigo que todavía estaba dentro de la empresa. Asunto, urgente, escalada de cuenta, Grupo Kelsen. Kelsen era una de las ballenas de la empresa. Contrato de varios años, alto margen, exigentes como el infierno. El tipo de cliente que no pestañeaba ante un aumento de presupuesto de 6 cifras, pero que montaba en cólera durante unas semanas si su panel de control trimestral tardaba 5 segundos más en cargar. Los había gestionado personalmente durante 2 años y medio. Su director de operaciones me envió una vez una tarjeta de Navidad con una botella de whisky y una nota escrita a mano que decía, «Tú eres la razón por la que este circo sigue en pie». Al parecer, Kelsen había solicitado una reunión con Ramón y el consejo para discutir la viabilidad de la colaboración continuada. Traducción, se estaban preparando para marcharse. Las actas filtradas de la reunión llegaron unos días más tarde, cortesía de otra amiga. Bendita sea su paranoia y su grabadora de pantalla del teletrabajo. Ramón comenzó la llamada tratando de camelarlos. Sabemos que ha habido algunos baches, pero confiamos en que el nuevo equipo es más que capaz. Entonces, el estratega principal de Kelsen lo interrumpió. Con el debido respeto, su nuevo equipo no podría encontrar un cronograma de proyecto ni aunque se lo clavaran en la frente. Ramón se rió. Mal movimiento. No estaban bromeando. Rescindimos el contrato actual a menos que Elena Ferrer sea recontratada. Con efecto inmediato, Ramón balbuceó algo sobre complicaciones legales y planificación de la transición. Kelsen respondió, no es necesario. Ya hemos firmado un contrato directo con su firma. Si su empresa quiere mantener la relación, se coordinarán a través de ella. La frase del siglo. La reproduje 3 veces en bucle mientras comía sobras de comida tailandesa en mi despacho. La vindicación no siempre llega con trompetas. A veces aparece como un comunicado frío y limpio de un cliente multimillonario que simplemente dice, preferimos trabajar con ella directamente. Ramón intentó venderlo al consejo. Lo llamó, delegación estratégica. Al equipo financiero, innovación en reparto de costes. Pero todos vieron los números, Kelsen representaba casi el 18% de los ingresos del último trimestre. Y ahora esos ingresos fluían a través de mí, S.L.U. Y no eran los únicos que andaban husmeando. Otros 2 clientes de nivel medio se habían puesto en contacto conmigo por canales secundarios, comidas tranquilas, hipotéticos casuales. Uno incluso envió flores al coworking con una tarjeta que decía, por si sigues aceptando milagros. Los aceptaba.
Cada nueva consulta se sentía como justicia en forma de depósito bancario. La máscara de Ramón empezó a resquebrajarse. Mi fuente interna dijo que el consejo había comenzado a pedir informes semanales. De los de verdad, no la palabrería de PowerPoint que le gustaba presentar con degradados pastel y fotos de archivo de siluetas dándose la mano. La última reunión del consejo terminó con uno de los miembros más veteranos diciendo supuestamente: «Nos dijiste que el becario podía llevar la antorcha. Hasta ahora, lo único que ha incendiado es nuestra reputación». Íñigo, según se informa, había intentado desviar la culpa hacia los sistemas heredados, lo cual era adorable, ya que el sistema en cuestión tenía mi nombre en la mayoría de sus árboles lógicos. Programó un retiro de 2 días para alinear la visión, que creo que involucró pizarras blancas y una lista de Spotify titulada Vibras de Innovación. Mientras tanto, yo estaba demasiado ocupada revisando acuerdos de confidencialidad, gestionando migraciones de clientes y contratando a un asistente. Uno de verdad esta vez, no del tipo imaginario que Ramón me prometía cada trimestre antes de decirme: «Los presupuestos están ajustados, chica». Lo que más le dolió a Ramón, sospecho, no fue la pérdida de control. Fue darse cuenta de que sus clientes me vieron a mí antes que él. Su reino se construyó sobre la suposición de que la gente se mantenía leal a los logos. Yo construí el mío sobre relaciones, recibos y una memoria a largo plazo. Y ahora, la chica en el rincón de la oficina sin placa en la puerta se había convertido en la mujer a la que presentaban con apretones de manos y palabras como «esencial». Al final de la semana, mi calendario estaba lleno. Al final del mes, había ganado más que en mis últimos 3 trimestres combinados. Para cuando Ramón volvió a contactarme, esta vez a través de un correo electrónico cuidadosamente redactado con copia a 2 miembros del consejo, yo ya tenía una respuesta preparada. Como se indicó anteriormente, todas las comunicaciones se realizarán a través de mi portal de cliente. Mi equipo se pondrá en contacto con respecto a los términos. Ni siquiera firmé con un «saludos». Solo, Elena. La sala de juntas parecía el escenario de un velatorio. Quizás no de una persona, pero definitivamente de la ilusión de competencia de alguien. Sesión de emergencia. Sin croissants esta vez. Solo una tensión tan espesa que agriaba el aire. Ramón estaba sentado a la cabeza de la mesa, el traje ligeramente torcido, el pelo un tono demasiado aplastado. El hombre finalmente había dejado de intentar ganarse a la sala con su arrogancia. Frente a él se sentaba el equipo legal, su abogada principal hojeando lentamente una carpeta roja marcada como «Acuerdos de salida, Ferrer, E». El único sonido era el leve zumbido de un fluorescente moribundo y el ocasional golpeteo de un bolígrafo sobre una cartera de cuero. El director financiero ya había superado 2 tonos el pánico, susurrando furiosamente a alguien de cumplimiento normativo. El vicepresidente de operaciones estaba pálido. E Íñigo, bendito sea, estaba sentado a 3 sillas de Ramón, en silencio, pequeño y de repente muy interesado en la veta de la madera de la mesa. «Empecemos», dijo finalmente la presidenta del consejo. La abogada carraspeó y levantó la vista. Inexpresiva. Tras revisar la documentación de salida firmada por el señor Vega, hemos identificado varias negligencias críticas. Ramón se inclinó hacia adelante. Era un finiquito estándar. No vi nada inusual. Ella deslizó una copia de mi finiquito firmado sobre la mesa. Sección D, cláusula 4b dijo. Lean este lenguaje. La señorita Ferrer retuvo los derechos sobre el marco de propiedad intelectual que ella misma elaboró, a menos que fuera reasignado formalmente bajo la aprobación del Consejo. Un largo silencio. Ramón parpadeó. Eso no es posible. Nunca habría. Usted lo firmó, dijo la abogada con calma. Con sus iniciales y sello de fecha, lo hemos confirmado. Parecía que se había tragado una grapadora. Se iba. Era un formulario de cortesía, farfulló, con el sudor acumulándose en el pliegue de su cuello. Ella no era dueña de nada. La abogada no se inmutó. Ella construyó la arquitectura de la matriz de proveedores. Ella negoció los acuerdos de exclusividad. Ella redactó el esquema de la propiedad intelectual, y según este acuerdo, retuvo toda la documentación y los derechos de distribución no reclamados explícitamente por la empresa antes de su partida. Cosa que ustedes no hicieron. La presidenta del consejo se inclinó. ¿Así que ella es la dueña de la columna vertebral operativa del proyecto Eleva? La abogada asintió una vez. Sí, y como nunca presentaron la transferencia de propiedad intelectual, también posee los derechos de las herramientas internas que se utilizan para impulsar a sus clientes piloto. Implosión. Al director financiero se le cayó el bolígrafo. El vicepresidente de operaciones murmuró, «Jesucristo». Uno de los asesores externos sacó su teléfono y comenzó a teclear furiosamente, probablemente enviando un mensaje a su asistente para que empezara a buscarle un trabajo de paracaídas. Ramón miró alrededor de la mesa como si alguien hubiera movido las paredes. Esto es una locura. Era mi nuera. La voz de la presidenta del consejo era lo suficientemente fría como para decapar pintura. Y ese sesgo personal puede ser la razón exacta por la que estamos aquí. Ramón volvió a abrir la boca,
pero la abogada intervino, más cortante ahora. También omitieron iniciar las cláusulas de revocación de su acceso a datos, lo que significa que todavía tiene acceso a nuestros sistemas internos. Alguien ladró desde el otro extremo de la mesa. La abogada negó con la cabeza. No. Ella misma revocó su propio acceso y envió confirmación. Hizo el trabajo de ustedes por ustedes. Silencio de nuevo. Y entonces, casi sin que nadie se diera cuenta, Íñigo se levantó. No habló. No hizo contacto visual. Simplemente recogió su portátil, su bloc de notas a medio usar, y salió silenciosamente por la puerta. Nadie lo detuvo. Ramón lo vio irse, con la mandíbula apretada, los nudillos blancos en los reposabrazos. ¿Qué queréis que hagamos? Le preguntó a la presidenta del consejo, finalmente, con la voz rasposa. La presidenta ni siquiera lo miró, miró a la abogada. ¿Tenemos alguna opción? Negociar, dijo la abogada. Humildemente, respetuosamente y rápido. Al otro lado de la ciudad, yo estaba sentada en mi escritorio en el coworking, bebiendo café frío y hojeando un hilo de correos de uno de mis clientes más nuevos. Irónicamente, una startup obsesionada con la inteligencia emocional en el liderazgo. Mi asistente me envió un mensaje. La reunión de emergencia del consejo acaba de terminar. Una fuente interna dice que has soltado una bomba. Sonreí levemente y abrí un documento en blanco. Lo titulé, Ajuste de tarifa, consejo. Porque la próxima conversación no iba a ser sobre sentimientos. Iba a ser sobre valor. El salón de baile estaba lleno del tintineo del hielo en los vasos de whisky y el suave murmullo de un jazz que nadie estaba escuchando realmente. Inversores con trajes que costaban más que mi tarifa de consultoría pululaban alrededor de pequeñas mesas, intercambiando risas forzadas y un optimismo desesperado. Era el tipo de evento donde las palabras de moda se pasaban como canapés, escalable, ágil, sinergia, sonidos sin sentido vestidos con colonias caras. Ramón estaba de pie justo en la entrada, escudriñando la sala como si todavía fuera alguien con quien la gente quisiera hablar. Parecía más delgado. No físicamente, sino desinflado, el tipo de hombre que una vez entraba en las salas asumiendo que la gravedad se doblegaba ante él, y que ahora se daba cuenta en silencio de que nunca había funcionado así. Me vio antes de que yo lo viera a él. Yo me estaba riendo, de verdad, estrechando la mano de un socio de tecnologías Dovetey, un competidor que su empresa una vez intentó arrebatarle, cuando todavía tenían arrogancia y una cartera de proveedores completa. El socio me indicó que me acercara a la mesa, me sacó una silla con el tipo de deferencia que Ramón siempre había reservado para otros hombres. Sentí sus ojos antes de ver su rostro. Estaba congelado, con medio vaso de whisky en una mano, ese tic permanente de incredulidad grabado entre sus cejas, como si todavía no pudiera procesar cómo la chica a la que nunca tomó en serio lo había reemplazado, silenciosa y metódicamente, en salas como esta. Alguien se paró a su lado. Un miembro del consejo, un tipo mayor, uno de los pocos que no había intentado explicarme las cadenas de suministro durante las llamadas de resultados del segundo trimestre. Señaló hacia mí y luego dijo en voz baja, ella salvó lo que pudo. Perdimos todo lo demás. Ramón no respondió. Solo miraba. Tenía la cara de un hombre que ve arder su casa mientras el vecino celebra una fiesta en el jardín con su mujer. Al otro lado de la sala, una carpeta de contrato se deslizó sobre una mesa. Llevaba el nombre de una empresa de logística que acababa de traer. Uno de sus antiguos clientes. El nuevo director de tecnología firmó primero, luego el socio, y luego yo, Elena Ferrer, asesora estratégica. Simple, limpio, tinta negra sobre una página blanca. Esa firma, mi nombre, era la última que se necesitaba para cerrar un acuerdo de 6 cifras que ellos habían intentado cerrar, sin éxito, durante un año. No miré a Ramón. No lo necesitaba. No había regodeo, ni golpe final. Solo la quietud del cierre. Ese raro momento de silencio en el que te das cuenta de que la guerra ha terminado. No porque hayas ganado, sino porque dejaste de necesitar luchar. Él construyó su empresa como una reliquia familiar, asumiendo que podría pasarla, pulirla y dejar que el legado hiciera el trabajo. Yo construí la mía con contratos, palancas y una memoria a largo plazo. Y ahora, la chica en el rincón de la oficina sin placa en la puerta se había convertido en la mujer a la que presentaban con apretones de manos y palabras como, esencial. Me levanté. El socio alzó su copa. Por las salidas limpias dijo. Por los comienzos limpios corregí. Ramón se dio la vuelta y se marchó. No lo seguí. Gracias por leerme, guerreros de la oficina. Dadle a ese botón de suscribir. A menos que seas mi antiguo jefe, entonces búscate la vida. La venganza de la cafetera ataca de nuevo.